Buenos días a todos. Good morning, everybody. Thank you so much for joining us for the November San Diego-Tijuana Air Quality Task Force meeting. Gracias por reunirse con nosotros para la reunión del equipo de trabajo de calidad de aire de San Diego y Tijuana. Favor de darnos unos poquitos minutos para que gente puede reunirse con nosotros. Favor de give us a minute before we get started so folks can trickle in and join us. Now, were you able to give Gloria, our interpreter, the link? Yeah, I'm trying to, I'm gonna have to stop sharing though for a bit. Doesn't let me do it at the same time. I can share her mine, but I think then we have a problem where she's using mine. I just resent it to Gloria. I think we can go ahead and get started. Anna, if you can put up the slide, please. Okay, thank you so much. Okay, thank you again, everybody, for your patience as we set up the interpretation on our end. We'll go ahead and get started. And note to folks when our second interpreter is here. Buenos días a todos. Gracias por su paciencia con nosotros preparando la tecnología y los intérpretes. Vamos a empezar la reunión, pero va a venir otra segunda intérprete y les vamos a avisar cuando se pueda reunir. Thank you again, everybody, for joining us for the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force meeting. Gracias a todos por reunirse con nosotros para el equipo de trabajo de San Diego y Tijuana. Voy a pasar el micrófono a nuestra intérprete Vicky para dar instrucciones sobre cómo hacer la interpretación. Ok. Aló, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Le voy a dar las instrucciones para poder escuchar en español primero. Si están utilizando su computadora portátil o computadora de escritorio, favor de localizar el icono con figura de globo en la parte inferior de su pantalla cuando este aparezca en un minuto y luego pulsen en interpretación de lenguajes en inglés, Language Interpretation, y seleccionen el idioma español. Si están sintonizándose
Desde su teléfono, iPad o dispositivo similar, busquen el menú con los tres puntitos en la esquina superior del lado derecho de su pantalla y pulsen Interpretación de lenguaje, Language Interpretation, y luego el español. Esto permite que escuchen la traducción al español con un 80% de volumen y el audio en inglés se escuchará al fondo con un 20% de volumen. Tienen la opción de apagar el audio en inglés pulsando Mute Original Audio, ubicado en el mismo menú donde eligieron el idioma español. Gracias. Now, for those people who speak English and want to be able to understand Spanish presentation, you will also need to select when the interpretation globe at the bottom part of your screen, if you're using a computer, shows up. You click on the globe and then you click language interpretation and then choose English channel. If you are connecting from a smartphone or an iPad or a similar device, please look for the three dots on the top right of your screen. Click where it says more, language interpretation will show up. And then again, you're going to click English so that you can hear anything interpreted from Spanish into English. Thank you very much. Ahora se va a activar los canales. The interpreter is finished. We're waiting for the Thank you, Vicky. channel to open. You're welcome. And I see Gloria has joined as well. So Yes. 1 second as Ana launches the interpretation. Un moment. Gracias a todos. Thank you, everybody. The interpretation is now launched, so please select your language of preference, as this is a bilingual meeting and a binational meeting. Thank you, everybody. Next slide. Now I'll pass it on to my colleague, Ana, who will go over the agenda and meeting logistics. Thank you, Chuy, and good morning, everyone. So for today's agenda, after we do the welcome and opening remarks, we will have a presentation on the International Border Community Preliminary Draft Air Data Inventory, followed by another presentation on the Baja California Air Quality Improvement Program update. After that, we will move over to the roundtable, which will provide general updates from partner agencies. And then we'll close out with any public comments and closing remarks. And as a reminder, for our meeting agreements, remember to use the language of your choice, whether that is English or Spanish, to create a space for everyone to contribute, and then participate and make space for others to participate as well. And then only allow one person to speak at a time, and listen to each other, as well as be respectful of each other, opinions, knowledge, and perspective. And lastly, to be conscious of time. And with that, I'll hand it back to Chuy. Ana, I wanted to hand over the microphone over to Domingo Vigil and Leonardo, who are the co-chairs of the task force. Domingo? Thank you, Chu, very much. Buenos días a todos. Good morning, everybody. As always, it's a pleasure to be here with everyone, and I thank you for your time today. We have some really interesting and important presentations. I am hoping that you will find them informative and also that you will participate, ask questions, make comments, suggestions. We're here to learn from one another. And I also want to encourage folks who might have ideas for topics that would be important for us to discuss as part of this forum to please let us know by putting them in the chat so that our facilitators can take note and we can consider them for future agendas. Again, thank you very much for being here with us, and I will turn it over to my colleague, Leonardo Esparza. Leonardo, te paso la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos. La intención... Sí, bueno, ¿se escucha? Te escuchamos, Leonardo. Creo que sí me siguen, ¿no? Bueno, además de saludarlos, nuevamente, pues arrancar estos trabajos con el mejor ánimo y la mejor disposición.
esperando que la reunión de hoy sea productiva como siempre y que nos permita seguir avanzando, ¿no? En esta tarea permanente del grupo de trabajo. Gracias y pues continuamos. Gracias. Y miro que antes de empezar la presentación, before we start the presentation, I see María Elena has her hand raised. María Elena, ¿puede mandarnos un mensaje chat si tiene alguna pregunta o inquietud? See, the hand was lowered. Thank you. I'll now pass the mic over to Jenny Melgo from the California Air Resources Board, who will provide a presentation on the international border community air data. Right. Thanks, Troy. Good morning, everyone. My name is Jenny Melgo, and I work at the California Air Resources Board in the Community Emission Inventory Group. Thank you for having us here today to present the preliminary emission inventory we have developed for the international border community. As we go through the presentation, please stop me and ask questions, or feel free to use the chat box. So next slide, please. Oh, next slide, sorry. As a quick background, CAR's Community Air Protection Program Blueprint calls for the use of emission inventories in Community Emissions Reduction Program, or CERP, to help identify emission sources in the community, establish baseline emissions, set emission targets and reduction measures, and track emission reductions. Understanding emission sources and community concerns are the first critical step toward identifying strategies to reduce emissions. Next, please. An emission inventory estimates the amount of air pollutants discharged into the atmosphere by emission sources in a region, and within a certain time period like a calendar year. These are developed with the best available data and are updated over time to reflect sound science and robust new data. Emission sources are broadly classified into 4 major sources: stationary, area-wide, on-road mobile, and off-road mobile sources, as shown in the pictures on the right. Next slide, please. Emissions comes from a variety of sources and contribute to both regional air pollution issues like smog and local near issues like exposure to air toxics like diesel PM. When we are talking about regional air pollution issues, it's criteria air pollutants we are referring to. Criteria air pollutants are those for which acceptable levels of exposure can be determined and for which national and state ambient air quality standards have been set. This includes the most common air pollutants such as ozone, particulate matter with a diameter of 10 microns or less, or PM10 in short, and particulate matter with a diameter of 10 microns or less, or PM2.5 in short. Nitrogen dioxide, carbon, and carbon monoxide. Some additional air pollutants like reactive organic gases, or you might know them as volatile organic compounds, or VOC, and ammonia are also important as they help form ozone and PM2.5 in the atmosphere. On a local scale, toxic air contaminants like diesel particulate matter, toxic VOC like benzene, and metals like hexavalent chromium pose health concerns, especially people living near sources of these emissions. Next slide, please. So district and CAR staff have been working together to develop an emission inventory for the community to help understand existing sources of air pollution and where these occur in the community. As mentioned earlier, emission sources are divided into 4 major source categories or types. Stationary sources are fixed sources of air pollution. For example, power plants, gas stations, and manufacturing facilities. These are the sources that the districts oversees. Area-wide sources are those sources spread over a wide geographic area.
For example, consumer products like household cleaning products and hairsprays, paint cleanup, and coatings applied to building structures or houses. Both the district and CARB work together to calculate emissions for these categories. On-road mobile sources include any motor vehicles or roadways like passenger cars, trucks, and buses and motorcycles. And finally, off-road mobile sources include small off-road engines and equipment, farm and construction equipment, airplanes, and trains. CARB works on the inventories for both on-road and mobile and off-road mobile sources. Next slide, please. So the preliminary emissions are developed for the emission study area boundary here shown by 1 kilometer square grids in black. The community boundary shown in pink polygon boundary. Next slide, please. This table shows the preliminary 2020 total emissions for each pollutant by major source type within the 1 kilometer grid community boundary. You can see that the mobile sources, especially off-road mobile, are the primary contributors to NOx and diesel PM emissions, while area-wide and stationary sources contribute to the ROG and PM 2.5 emissions. We are working with the district to refine and finalize the emission inventory, especially the stationary source emissions. Next slide, please. So the previous slide summarized emissions by major source type. So on this slide, we can further look at the breakdown of emissions. Next, please. So for example, aircraft and off-road equipment contribute to the 60% of the total estimated NOx emissions in the community. For PM 2.5, fugitive dust from construction and demolition activities are a major contributor at over 50%, followed by commercial cooking such as fired char broiler and at 10%, and stationary fuel combustion sources. Next, please. Multiple sources activities like consumer product like the hairspray or cleaning product we use at home, light duty vehicles, petroleum marketing or gas stations, and off-road construction equipment contribute to the reactive organic gases or ROGs emissions. Next, please. The top toxic air contaminants based on cancer risk weighted emissions for the community are diesel PM, 1,3-butadiene, and benzene. Looking at the DPM pie chart, we see that most DPM emissions are contributed by off-road construction equipment. Next slide, please. The 4 pollutant maps here show total emissions for all sources in the community and provide a sense for how NOx, ROG, PM 2.5, and DPM emissions are distributed throughout the community. Jenny, sorry to interrupt. This is Domingo. Yeah. I think we're having some issues with the translation. I believe the Spanish translation has moved to the English channel for whatever reason. Right. Oh, we're now back on the Spanish. All right, I'll start for this slide. Okay, so the 4 pollutant maps here show total emissions for all sources in the community and provide a sense on how NOx, ROG, PM 2.5, and DPM emissions are distributed throughout the community. For example, dark colored grids with higher emissions are often concentrated in areas on and near major roadways like 905 and 805 freeways, industrial sites, and border crossing. Next slide, please. This slide with preliminary future emissions for the IBC community provides a general idea of how emissions are projected to change by 2027 and 2032 due to the adopted CARB and district rules and regulations.
Stationary source NOx and PM 2.5 emissions are decreasing due to existing district regulations. ROG and PM 2.5 emissions are slightly increasing, specifically from area-wide sources. This could be due to future growth assumption, like an increasing population that increase the use of personal products and other consumer products relating to coatings and cleaning solvents, and fugitive dust related to increasing construction activities from new residential and commercial builds. Emissions from mobile sources show a significant decrease from many adopted CARB regulations like the truck and bus, advanced clean truck regulations, etc. Additionally, CARB has several mobile source regulation in the works that will further decrease mobile source related NOx, ROG, PM 2.5, and diesel PM emissions in the community. Next slide, please. This chart focuses on the diesel PM emission trends for on-road mobile sources for the entire San Diego Air Basin. As you can see, there will be significant reductions in future DPM emissions from on-road mobile sources due to the implementation of CARB's adopted mobile source regulations. Now, next slide, please. Now I want to show our new GIS-based story maps tool to present and share emission inventory data and allow the community to provide input and feedback about the air pollution issues in the neighborhood. I'm gonna share my screen. Second. Can I share? Okay, there you go. Let me know if you can see my screen. We can see it now, Jenny. Okay, Thanks. thank you. So what you can see on your screen is the landing page of our community inventory story map tool. It has an intro explaining the purpose of this application, which is to enable data transparency and accessibility and promote community engagement. In the interest of time, I'll just go straight to the, go ahead. Sorry, Jenny, if we may pause, I think the translation is down again in Spanish. Hi, Vicky, can you say something on the Spanish channel? I can hear you. Te escuchamos en español, Vicky. Gracias. Vamos a avisarle a Jenny. Gracias. Jenny, Right. if you wouldn't mind slowing down your pace just a little bit for the translators, that would be great. Okay, sounds good. Will do. All right, I'm gonna go ahead. What you see on your screen is the landing page of our community inventory story maps tool. It has an intro explaining the purpose of this application, which is to enable data transparency, accessibility, and promote community engagement. So in the interest of time, I will just go straight to the IBC story maps. Sorry again for the intro. Vicky, I think you're on the English channel. You're back on the Spanish. Yes. All right, we can continue. Thank you. Sorry for the interruption. All right, no worries. So in the interest of time, I will go straight to the IBC story maps application, basically just by clicking by selecting this CARB elements for story maps and data access. So the International Border Community Story Maps app is structured into 3 components: a background information, community profile, and emission inventory application. Each of these components is designed interactively, which allows the user to navigate quickly between different sections. So the background component gives information on what an emission inventory is, air pollutants and their possible health impacts, and a brief descriptions of what are the emission sources, as well.
So the community components briefly describe the AB 617 community. And lastly, the emission inventory data application. So the emission inventory application has 6 interactive tabs. An overall tab explaining the total community-wide total emissions, and a separate tab for each of the 4 major source categories: stationary, area-wide, on-road, off-road, and lastly, the community toxics overview. All these tabs, except for the toxics overview, have a consistent layout. A left panel with a list of feature layers, a map section showing the emissions on 1 kilometer grids. If a grid is selected, a pop-up window, a pop-up window shows the pollutant emissions in tons per year for that grid and the emissions breakdown by source categories. We also have several mapping widgets to help users to explore information rendered on the map. And lastly, a right panel showing pie charts of the total emissions for some key pollutants. And for the last tab for the community toxics overview, this includes or display pie charts of toxics directly by mass emissions and as toxicity weighted emissions using cancer risk, non-cancer risk, and non-cancer and acute cancerous health values. We also have other relevant information that are hyperlinked at the bottom of this app, including the inventory guidance, the emission methodology, the forecasted emissions, and a feedback form for community inputs and concerns that provides feedback results in real time. To further enable accessibility and transparency of our story map is also available in Spanish, and also users can download data in multiple formats. The tool is currently password protected, but it will be available publicly before the end of the year. So I'm gonna go back to the slide. A second. How I'm gonna do that? Joy. Yep. I'm going back to the slide. So next slide, please. So to summarize, for the IBC community, mobile sources, especially off-road mobile, contribute most of the NOx and DPM emissions. Area-wide sources, specifically fugitive dust from construction activities, contribute most of PM 2.5. And consumer products, gas station, and mobile sources contribute to ROG emissions. The spatial map shows higher emissions in areas on or near major roadways, industrial sites, and border crossings. Emissions in the community are projected to decline in future years from several already adopted CARB and district regulations, with further additional reductions occurring from many proposed regulations that are currently being developed. And lastly, CARB developed a GIS-based visualization tool for community emission inventory data to enable data transparency, accessibility, and promote community engagement. Next slide, please. Yeah, that's the end of our presentation. Thanks for the listening. And here's the team's contact info in case you want to discuss or send your inventory questions, or you may also send it to Domingo. Yep, thank you. Oh yeah, I'm open for a question. I don't know. Domingo, back to you. Thank you, Jenny. Oh yeah. Yes, we'll start taking questions, and to get us started, I wanted to invite Margarito Quintero Nunez, who had a question in the Q&A, but I will unmute them so they can answer their question live. Margarito?
Hola, Margarito. No sé si te podemos oír, pero Margarito, we can't hear you, Margarito, so we'll ask your question from the Q&A. Thank you. So Margarito asked if there's a difference between the particulate matter generated from diesel combustion and particulate matter 2.5 in general. Well, in general, there will be a slight difference between the emissions, what we have for the PM and the PM 2.5. There might be a really slight, but that depends on the source type as well. Great, thank you. I also see another question in the chat by Eugenia Posada asking if CARB's data is bilingual. Yeah, we only have it. Yeah, thanks for the question. We only have our apps in bilingual, but the data itself, which is in the feature service, is not in Spanish. But if there's a request, we can always make the Spanish, but it will take some time, a lot of effort for us because there's a lot of sources and also sources that needs to be translated to Spanish, but definitely we're open to doing it as well. Great, thank you, Jenny. Yep. Any other questions for the California Air Resources Board? ¿Alguna otra pregunta? I see a question from Maria Elena in the chat saying, thank you for sharing this information. My question is, are there any campaigns to clean up the environment? I don't have that on top of my head for now, but I would ask help from Domingo. Yes, thank you, Jenny. I was going to offer to answer the question, and you beat me to it. But thank you. Thank you. So thank you, Maria Elena, for your question. Part of this effort relates to our community air protection program, or also known as AB 617, that the district is implementing locally. This is a statewide program where the California Air Resources Board selects communities across the state to develop more focused community air monitoring, as well as a development of emission reduction plans. So in San Diego, we are working with the communities of San Isidro and Otay, which are the communities highlighted in this presentation, to develop strategies to reduce emissions on the different areas that were highlighted by the emissions inventory. So the role of this emissions inventory is in helping us inform those strategies and community priorities to reduce emissions, and then to develop programs and policies that can help us get those reductions. This will be it's a collaborative approach, not just with the district and the California Air Resources Board, but also with the local jurisdictions like the City of San Diego, the San Diego Association of Governments, Caltrans, etc. So actually, as part of our general updates, I will share an update just to let everyone know where we're at with that program. So stay tuned for a little bit more information to come later in the meeting. Thank you for the question. And I see Chuy added a link on the chat. Thank you, Chuy, where you can find more information about this. Thank you, Domingo and Maria Elena, for the question. Any other questions? Seeing none, we'll go ahead and move on to the next presentation from the state of Baja California.
I'll pass the mic over to Eduardo. Eduardo. Hola, muy buenos días a todos. Un placer otra vez estar con ustedes en esta mesa de trabajo San Diego-Tijuana. Bueno, esta presentación va a estar al principio, o bueno, un poquito más enfocada en educación ambiental, específicamente referente a calidad del aire y contaminación atmosférica, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como parte de acciones que se están realizando dentro de la Secretaría de Educación Ambiental, pues es una parte muy importante que ya sabemos todos, es la concientización de la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Por parte del Departamento de Educación Ambiental y también por parte del Departamento de Calidad del Aire, hacemos este tipo de pláticas, presentaciones, reuniones en distintos espacios, ¿no? Vamos a centros comunitarios de la ciudad, a las escuelas, institutos educativos de educación superior, como bueno, en esta semana asistimos a lo que vendría siendo la semana académica del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a distintas escuelas de distintos niveles educativos, ya sea primaria, secundaria, preparatoria. La información de este tipo de pláticas más educativas es para informar a la población sobre el fenómeno de la contaminación atmosférica, qué es lo que está ocurriendo, que tengan conocimientos básicos de calidad del aire, y pues prácticamente es lo que, bueno, dependiendo el nivel, es lo que mostramos, ¿no? Conceptos básicos de calidad del aire. Presentamos también el origen de los contaminantes, tipos de contaminantes o de emisión. En la presentación pasada vimos de algunos, bueno, nos mencionaron los tipos de emisiones, ¿no? Fuentes fijas, de área, móviles, incluso también se incluyen mencionamos las fuentes naturales. Les presentamos cuáles son los contaminantes criterio, los efectos a la salud de cada uno de estos contaminantes, de dónde provienen cada uno de los contaminantes o el origen de cada uno de los contaminantes. Les compartimos o les mencionamos cómo se mide la calidad del aire y cómo se comunica la calidad del aire. Utilizamos, para que entiendan ambos índices de calidad del aire, les explicamos o les mencionamos los dos, el AQI, el Air Quality Index, y el proveniente de la NOM 172 en 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tipo de presentaciones o pláticas o eventos que realizamos son las visitas a una estación de monitoreo de calidad del aire. Por lo regular, este tipo de visitas se realiza más o les interesa más a grupos o alumnos de instituciones de educación superior, universidades, pero también incluso hemos dado este tipo de pláticas a preparatorias, ¿no? En este tipo de pláticas las damos, les mencionamos la operación básica de una estación de monitoreo. Les decimos las especificaciones que debe tener una estación normativa de monitoreo de calidad del aire. Les mencionamos el mantenimiento que debe llevar esta estación, calibraciones, el diseño que debe tener este tipo un sistema de monitoreo de calidad del aire.
pueden ver las instalaciones, los equipos analizadores. Les mencionamos el aseguramiento de los datos, el manejo de los datos, parte de la validación de los datos de los datos horarios. Bueno, ya mencioné anteriormente que pueden observar los equipos analizadores y les mencionamos los métodos de referencia que se utilizan para determinar la concentración de cada uno de los contaminantes criterios. Les mencionamos parte de la normatividad ambiental referente o que compete a parte de la calidad del aire. Les mencionamos, bueno, hablando de los equipos analizadores, les mencionamos las normas de los métodos de referencia para determinar la concentración de cada uno de estos contaminantes. La normatividad aplicable en límites máximos permisibles. La normatividad del establecimiento y de la operación de un sistema de monitoreo. Y también les comentamos los componentes de laboratorio, ¿no? En el caso de un monitoreo manual, ¿no? Bueno, en específico les mostramos el del material particulado PM10, ¿no? Les comentamos, bueno, les mostramos el material que se utiliza para realizar este tipo de monitoreo o de muestreo. Les mostramos la cadena de custodia que debe de llevar el material, en este caso el filtro. Les mencionamos cómo está compuesto este filtro. Pueden observar también en el caso del análisis gravimétrico, cómo determinar la concentración de un día de muestreo que se ha realizado y la calendarización que se utiliza para realizar el tipo de muestreo manual, ¿no? Que es de alto volumen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora en el caso de los industriales o del área en específica del sector industrial, damos pláticas de capacitación a este sector, ya sea de capacitación o nada más o de requerimientos para estar en el mismo canal, ¿no? En el caso de los distintos instrumentos de gestión que se llevan a cabo dentro de la dependencia, ¿no? Uno de estas pláticas sería el de requerimientos de estudio y muestreo perimetral, que vendría siendo el muestreo manual de PM10. Como nosotros también hacemos muestreos manuales, una parte importante al momento de regularizar las emisiones de fuentes fijas a la atmósfera es una actividad que es un poco complicada, que hemos venido o tratando de que se dé más la regularización de esta actividad, que vendría siendo la extracción de materiales pétreos. Ubicamos a este sector que realiza esta actividad y incluso también a lo que vendrían siendo los auditores ambientales, que son los que a nosotros nos ayudan como promoviendo las buenas prácticas de manejo, de realización de actividades, el cómo debe de realizar cómo se debe de realizar un muestreo manual o perimetral del perímetro del área circundante donde se realiza la actividad, ¿no? Como en este tipo de actividad utilizamos como referencia la NOM 025 para poner los límites máximos permisibles del material particulado y también, bueno, la normatividad mexicana no especifica el método de referencia para realizar un muestreo de material particulado. No hay un método de referencia establecido.
hacemos este tipo de pláticas para que el perito de monitoreo que realiza el estudio o el monitoreo y nosotros como dependencia estemos en un mismo canal y la información que nos presentan sea la que realmente nos va a servir para determinar si se debe para autorizar el permiso o no autorizar el permiso, ¿no? Porque hay varios puntos de discrepancia que tal vez a nosotros nos generan un poquito de conflicto. Por ejemplo, al realizar un monitoreo perimetral, no se menciona cuántos puntos se deben muestrear, ¿no? No hay específicamente una cantidad de cuántos puntos muestrear en un monitoreo perimetral, pero pues hacemos este tipo de pláticas para que se abarque nosotros poner un estándar de 4 puntos, si es un perímetro, se podría decir, de geometría estándar, puede abarcar más superficie, ¿no? Y así, como siguiente punto tenemos también los criterios de presentación y evaluación de la licencia de fuentes emisoras a la atmósfera. También, bueno, es parecido al punto anterior, pero en este caso ya incluimos a el tipo de industria, todas las actividades industriales de manufactura. La información que se necesita, hacemos este tipo de pláticas para que nos presenten la información necesaria para nosotros contar con información de calidad y no tener que estar requiriendo muchas veces la información, ¿no? O que se esté repitiendo mucha información. Y por otra parte hacemos pláticas industriales de control y prevención de emisiones, porque, bueno, un ejemplo de problemática o discrepancia que se da es que la industria confunde mucho los términos, por ejemplo, en conducción y control de emisiones, ¿no? Que es diferente el conducir la emisión y controlar la emisión, ¿no? Controlar la emisión es tener un equipo de control o de prevención de emisiones, ¿no? Y la conducción es únicamente a través de un ducto, como marca la normatividad, ¿no? Para ellos, tenemos que hacerles entender que la conducción no significa que está controlada la emisión. Para ellos que esté dentro de los límites máximos permisibles es suficiente, pero siempre tenemos que estar recordándoles que los equipos de control son necesarios que estén instalados, aunque no sobrepasen los límites máximos permisibles en un muestreo. Hay que prevenir siempre que lleguen las situaciones de sobrepasar el límite máximo permisible, ¿no? Es un poquito complicado hacerles entender esto. Ellos, bueno, no sabemos que a veces tener un equipo de control no es tan barato, pero sí hacemos este tipo de concientización a la industria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, bueno, ahora les vamos a mostrar así de manera breve. Siguiente diapositiva, por favor. Un resumen de acciones rápidas o programas vinculados a la gestión de la calidad del aire. Vamos a ver, siguiente diapositiva, por favor. Como primer lugar, vamos a ver lo que vendría siendo la cédula de operación anual, que es otro instrumento de gestión o de regularización de la industria. Es parecido a la licencia de funcionamiento para operar una fuente de emisión a la atmósfera. Tenemos estos dos instrumentos, la licencia y la cédula de operación anual, OPOA. Actualmente, pues tenemos estos dos instrumentos que podrían ser un poquito repetitivos, ¿no? En este año, la COA, tuvimos 995 COAs que ingresaron a principios de año.
La evaluación fue un poquito más tardada, pero la calidad de la información que se presentó fue mejor, ¿no? Fue mejor que en años anteriores. Nos dimos cuenta con esto bueno, se está haciendo una colaboración que proviene de una de estas mesas de trabajo, en este caso de Imperial Valley Mexicali, con esta colaboración con Centro Marina que está desarrollando el inventario de emisiones para la ciudad de Mexicali. Pues ellos requerían información que genera esta dependencia, que la información es la cuantificación o los datos de cada una de las industrias o de las fuentes fijas de competencia estatal. Nos dimos cuenta que la información que les otorgamos fue de mucha ayuda, no hubo tantas complicaciones. Se pudo comprobar cada una de la cuantificación de las emisiones. Así que la cédula de operación anual está avanzando y podríamos ya no tener en próximos años ya no tener estos instrumentos tal vez repetitivos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando del ProAire 2018-2027 de Baja California, se estuvo trabajando en conjunto con Semarnat para hacer la actualización de las medidas y acciones de cada una de las estrategias. Ya se ha finalizado la actualización de estas medidas y acciones y en futuras presentaciones o reuniones vamos a estar presentando esta actualización, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito de Frontera 2025, también hemos tenido algunas colaboraciones. Bueno, aquí hay varios colegas con los que hemos estado en contacto, pero bueno, de manera breve, se está trabajando con la vinculación y coordinación con CARP para hacer un plan de trabajo. En este caso ya se establecieron algunos temas relevantes. Se pusieron 4 en la mesa que se van a estar tratando en este periodo. Sería monitoreo de calidad del aire, monitoreo atmosférico, cambio climático, verificación vehicular y por último, quemas agrícolas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como parte del fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad del aire, actualmente contamos con 5 estaciones de monitoreo, pero bueno, hablando de la ciudad de Mexicali, al finalizar este mes, o en las últimas semanas de este mes, ya se espera que se rehabiliten otras 2 estaciones de monitoreo. En la ciudad de Mexicali se está trabajando ahorita de manera coordinada con UPVC, directamente con Margarita Quinteno, que se está trabajando para rehabilitar esta estación. Por el momento sería únicamente, bueno, esta estación estaría muestreando material particulado, y la otra estación que se busca rehabilitar es la estación ubicada un poco al sur de la ciudad, en una de las oficinas de CES Mexicali. Y de parte de Tijuana, bueno, sabemos que no tenemos alguna estación de monitoreo en la zona este de la ciudad de Tijuana, en una zona que se está expandiendo cada vez más, y nos gustaría que en un futuro, o estamos trabajando también para rehabilitar una estación en esta zona de la ciudad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, se siguen enviando los boletines de calidad del aire de manera diaria. Siguiente, por favor. Y por último, ya nada más mostrarles un resumen
por estación que se encuentra en el sistema de monitoreo de calidad del aire de Baja California. Un resumen tomando en cuenta únicamente el índice AQI, el Air Quality Index, en promedio de 24 horas, en cómo ha estado, y hablando específicamente de PM2.5, cómo ha estado o la cantidad de días que han entrado en cada uno de los intervalos del índice desde enero a noviembre. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por la presentación. I now want to turn over to a couple of questions that we received. The first one from Maria Elena. Maria Elena is asking that in reality, we are seeing more increases in respiratory health and cancer issues with the lung. It's urgent that we find solutions to improve air quality and restore the environment. What are some strategies apart from education and prevention? Sí, buenos días, María Elena. Sí, bueno, ahorita, de hecho, por parte de un proyecto que surgió por parte de Frontera 2025, que está en colaboración con la Secretaría de Salud, están involucrados la organización Respira también y el Instituto Nacional de Salud Pública. Se está desarrollando un sistema de vigilancia que va a vincular dos factores, sector salud y calidad del aire. Se está trabajando con ellos, es parte de un estudio o de un proyecto que tiene un alumno de doctorado del instituto, ¿no? Gracias, Eduardo. Ahora quería invitar a Carlos Fucón, si quiere dar su pregunta en vivo y ahorita sí puede hablar. Gracias, buenos días. Con todos los días hay quema de residuos en el área de la Alamar. Vecinos y otros compañeros nos reportan diariamente, ¿no?, la quema y nosotros que estamos trabajando en el proyecto de análisis de residuos y vulnerabilidad socioambiental, que es una subvención de Frontera 2025, que lo lidera una organización de San Diego y su organización hermana en Colectivo Salud y Justicia Ambiental. Pues nos hemos dado a la tarea de caminar, pero es realmente inseguro y aparte es catastrófico el entorno de la degradación por la quema de una serie de residuos, llantas, residuos electrónicos, seguramente hay residuos peligrosos. Por eso urge una coordinación y una actuación de los tres órdenes de gobierno de manera inmediata, ¿no? Tomando también en cuenta que se está por parte del gobierno municipal hacer la declaratoria de conservación de la tercera etapa del arroyo de la Mar, pero sí se requiere una intervención para detener, en este caso el tema de la calidad del aire, un monitoreo y detener la quema, ¿no?, descontrolada. Gracias. Sí, bueno, de hecho, sí es muy comentario.
comentas el tema de los neumáticos, ¿no? También es un tema que nos compete estamos muy entrados en este tema. Debemos de regularizarlo. Es un tema muy problemático. El tema de las quemas de basura también es un tema que genera, pues, o aporta muchísimo a la contaminación atmosférica. Gracias, Carlos y Eduardo. Recibimos 4 preguntas de Gabriela Patricia Torres Galaz, que ojalá podamos responder rápido. La primera pregunta es, ¿para qué mes estiman que estará lista la nueva versión de ProAire? De hecho ya las actualizaciones ya están listas, ya fueron aprobadas por semana, así que ya nada más sería cuestión de presentarles la nueva actualización de las acciones, ¿no? Que realmente es los métodos bueno, sí se modificaron algunas acciones que no tenían o no se podían, se repetían o no había un sentido de tener doble acción con el mismo indicador. Se modificaron los indicadores, el método de cálculo de los indicadores y algunas acciones que tenían fechas para realizarse, fechas anteriores y que no había un registro de estas acciones, se pasaron las fechas de realización hacia adelante, ¿no? Pero ya está lista la actualización. Gracias, Eduardo. Y voy a ir a la segunda pregunta de Gabriela y después le voy a pasar el micrófono a María Magdalena. La segunda pregunta de Gabriela es, ¿qué ha pasado con el fondo ambiental que mencionaron en la reunión pasada que están impulsando? Sí, bueno, se sigue trabajando con el fondo ambiental. No quiero bueno, comprometer mucho, pero va por buen camino. Lo que tengo entendido es que va por muy buen camino, y probablemente pueda surgir un fondo ambiental. Gracias, Sí, Eduardo. yo ahí si me permiten la interrupción, para complementar la respuesta de Eduardo respecto al fondo ambiental, como mencionaba él, va en muy buen camino. Todo parece que será una realidad ya para el 2023. Está en rutas de consolidarse ya en el presupuesto para que pueda tener una estructura de cómo financiarse. Eso es básicamente lo que está resolviendo Hacienda, ¿no? Más que estar destinando recursos directamente del presupuesto, es encontrarle un esquema a través, no sé, si las sanciones económicas que se aplican a las empresas, un porcentaje, destinarlo. Este es el mecanismo o algunos esquemas de cómo se está definiendo el financiamiento del fondo ambiental, que va por muy buen camino, igual sin ánimo de darlo como un hecho, como una garantía, pero todo parece indicar que a partir del 2023 contaremos ya con este fondo y de ser así, quizás ya en algunas semanas también empezaremos a trabajar en las reglas de operación del fondo. Gracias, Eduardo y Leonardo. Ahora le paso el micrófono a María Magdalena. María, sí. Ahí estoy. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Ok. Mira, sobre lo que decía Carlos Foucault, y también hay este problema de contaminación del aire por quema, por basura, por camiones de carga, pasando por las comunidades en la zona de la Alamar. Es un problema muy viejo, es muy conocido, incluso hay muchos estudios. Hay estudios, por ejemplo, en la zona de la colonia Chilpancingo, Murúa, hay varios estudios que se han hecho en colaboración con la Universidad de Baja California y la Universidad de San Diego,
Nosotros mismos, el colectivo Salud y Justicia Ambiental, ha hecho estudios, hemos hecho mapeos y a lo que voy es que hay datos, pero y el problema es evidente. Lo que hace falta es la colaboración. Nosotros estamos en la comunidad está activa e involucrada, el gobierno conoce los problemas, ¿por qué no hacer equipos de trabajo para ir solucionando, aunque sea pequeños puntos, ¿no? Y los camiones de carga, ¿por qué no trabajar en rutas alternativas o educación ambiental para los choferes de camiones, que deben saber que pasar por las escuelas y las casas de las familias tiene un daño serio y reconocido a la salud de las personas, a los niños? Entonces, estamos ignorando un problema que es muy, muy añejo. Y, o sea, cada reunión casi de estas yo lo menciono, pero no pasa nada. Sabemos que implementar programas de calidad de aire pueden ser muy costosos, pero hay acciones que no necesitan tanta inversión, solo la disposición y el trabajo, un trabajo vinculante y colaborativo. Están mis datos en el chat, creo, en el grupo. Muchos me conocen. María Magdalena Cerda Báez, directora general del colectivo Salud y Justicia Ambiental. Trabajo con cercana a varias dependencias. Por favor, nos urge empezar a eliminar algunos de los problemas más severos para la comunidad. Gracias. Gracias, María. Ahora quiero regresar a las dos preguntas que permanecen de Gabriela. Pregunta, ¿cuándo se tiene estimado que se podrán volver a transmitir los datos en tiempo real de la contaminación y no solamente comunicarlos a través de comunicación? Sí, bueno, ahorita se está trabajando con lo que es agencia digital, o estamos viendo con agencia digital el que se restablezca una plataforma ya en la página del gobierno estatal para que se transmitan en tiempo real los datos, ¿no? Esto por cuestiones de infraestructura, que no tenemos un servidor físico dentro o aquí en las oficinas de la Secretaría, ¿no? Pero una fecha estimada, pues yo creo que sí sería hasta que se apruebe el presupuesto para este servidor que va a manejar agencia digital, y vendría siendo para el siguiente año. Gracias. Y la última pregunta, ¿qué acciones específicas tienen contempladas implementar para la temporada invernal en que tenemos los meses más contaminados? Bueno, sí, ahorita, bueno, como primera es la comunicación de la calidad del aire. Ahorita pues nada más podremos hacerlo a través de comunicación, un boletín. También vamos, como una medida, se puede decir, rápida, vamos a estar subiendo los datos, una base de datos simple a la página de la Secretaría con el conjunto de datos establecidos. Vamos a mandar recomendaciones que se deben de tomar en cuenta en la población. También vamos a hacer recomendaciones al sector industrial para, en el caso de que se lleguen estos, pueda realizarse algo. Gracias, Eduardo. Primero que Leonardo tiene algo que agregar.
Sí, yo nada más ahí, nuevamente para complementar ahí la participación de Eduardo, de respecto a cuándo estarán los datos en tiempo real, sin duda, ese es uno de los temas que más nos apremia ahorita, ¿no? Poder recuperar la plataforma. Desafortunadamente, las condiciones en las que se recibe la red de monitoreo en su conjunto, no solamente las estaciones en sí, sino todo el conjunto de infraestructura, incluidos los servidores, pues estaban caídos, ¿no? Y digo, esto no es una excusa ahorita para no tenerlo, pero realmente sí es un desafío presupuestal, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente vuelve a tomar vida institucional a partir del 1 de enero, ¿no? Entonces se dejaron varias áreas de oportunidad en el tema presupuestal. Estamos gestionando para que a partir del 1 de enero podamos contar ya con parte del fortalecimiento tecnológico y a partir de ahí recuperar una plataforma pues que sirve para nosotros como gobierno del estado subir en línea, así como nos presentaron hace un momento CARP, pero nosotros hacer algo parecido del lado de Baja California, y también compartirlo pues con terceros interesados, ¿no? Mismas gobiernos de la frontera, asociaciones civiles y el gobierno federal, ¿no? Entonces estamos ahí dando de manera apresurada el diseño de la solución que ya se tiene. Ahorita estamos sobre todo en la gestión presupuestal para ello. Y respecto al último comentario, ¿qué acciones y medidas se van a tomar en la época invernal? Bueno, esta situación sin duda también nos exige por redoblar de las acciones que ya se han mencionado en este grupo de trabajo con anterioridad, pues es redoblar estas medidas y acciones, ¿no? ¿Por qué le estamos apostando mucho al tema de educación ambiental? Porque precisamente en el caso, por ejemplo, de Mexicali, en donde por la inversión térmica que se sufre en la ciudad en la época invernal, el tema de educación ambiental nos va a ayudar bastante, ¿no? En la medida en que se entienda que el evitar fogatas, que el evitar quemas, que el evitar quema de cohetes, por ejemplo, pues ayuda bastante a mantener pues los niveles de PM2.5 pues dentro de los parámetros normales, ¿no? Por no decir a la baja, ¿no? Que realmente es un reto, ¿no? Porque no logran dispersarse estos contaminantes a lo largo del día, ¿no? Entonces, le estamos apostando muchísimo a esta parte, a socializar el boletín con los datos diarios. Próximo año poder tener ya la comunicación, que terceros en sí también pues se vuelvan socios, ¿no? Como creo que ya hay varios ejemplos de quienes han fortalecido también o quienes impulsan también el tema de educación ambiental a través de los monitores, ¿no? De bajo costo. Es algo también se le va a apostar el próximo año, y bueno, básicamente redoblar las medidas de supervisión e inspección de lo que pudieran ser fuentes importantes, ¿no? En materia de emisiones. Gracias, Eduardo. Y quiero reconocer que hay una solicitud, si pueden agregar en el chat el enlace donde se puede encontrar el nuevo ProAire. Y sí quiero reconocer que hay otras preguntas y comentarios, pero quiero primero regresar a unas actualizaciones de otras agencias que tenemos en la agenda y podemos regresar a preguntas al fin de la reunión. Muchas gracias. Entonces, para empezar, vamos a tener Idalia Pérez de US EPA, que nos va a dar actualización federales. Idalia? Do you have my slides? Yes. Okay. Hi, everyone. I'm Idalia. I know most of you. I'm in the Air Division in Region 9, working on air quality issues along the border. I want to share some updates on stuff that we've been doing, things that are going on. I wanted to know for sure that this is not my work. This is not me taking credit for the work. There are a lot of other participants or players in this area, but I do want to share updates. And I'm going to be as quick as possible. So if it gets too quick, you can put
questions in the chat box. Next slide. So first of all, I want to start by saying that we now have increased number of EJ staff, which is great. This is staff at EPA that is dedicated to being advocates for the community on environmental justice issues. Each staff person shown on this slide has a geographic area for which they are the main point of contact. And for this area, we've got Jessica Helgeson. Many of you already know her. She's worked on the border program for many years, but she is now serving you in a different role in the agency. Next slide. Next, I want to share an opportunity that is currently open and closes this Friday, so the 11th of November. It's not EPA information, but it's still incredibly important. There is the US-Mexico-Canada Commission for Environmental Cooperation, or CEC as is known, established the EJ for Climate Grant Program last year to fund projects that target underserved and vulnerable communities in Canada, Mexico, and the US. They currently have a solicitation open, and the grant program provides funding directly to community-based organizations and seeks to support environmental justice by facilitating the involvement of the empowerment of communities and searching for solutions. I'm going to put the link on the chat. Again, this grant program closes this Friday, so we just are 2 days away, but want to make sure that you are aware of it. Next slide, please. This is an announcement for our Spanish speakers. We have webinars on how to improve your indoor air quality and protect your family's health from poor indoor air quality. The recorded webinars are available on our website, and these slides will go out so you have a copy of this link. Most importantly, tomorrow at 10 a.m. Pacific time, there will be a live webinar on indoor air quality, healthy homes, and asthma. I'm going to go ahead and share the registration link for that now because that is tomorrow. So you might not get the slides by the time the webinar happens. So I encourage you to register and join us for this webinar. Next slide. Some good news to share. So the bipartisan infrastructure law of 2021 authorized EPA to offer rebates to replace existing school buses with cleaner buses. EPA recently announced the selected awardees for the first round, where we received around 2,000 applications, requesting over $4 billion and over 12,000 buses. So a lot of applications came in. In good news is that there were 2 school districts in the San Diego County that were chosen to receive funds. One is the Warner Unified School District that was selected to receive funds to replace 1 bus, and the Lakeside Union School District that was selected to receive funds to replace 14 buses. And on the map on the screen, you can see those red dots or orange dots that have where the locations of the school districts are. Next slide, please. Other good news updates is that last week EPA announced that we selected 132 projects all over the US to conduct air monitoring of pollutants in communities across the country. This is a very new announcement, so a lot of details are still coming, but EPA will start the process to award the funding by the end of this year. 2 tribes in San Diego were selected. One is the Palo Band of Mission Indians, and the second is the Manzanita Band of Diegueño Mission Indians. Again, on this slide, you can see an arrow pointing at the 2 areas that were selected. And so congrats to these folks as well. Next slide. I'm not going to go through this slide because we don't have a lot of time, but I do want to share that there is upcoming funding opportunities thanks to the Inflation Reduction Act, which represents the most significant climate legislation in U.S. history. You will have these slides. You'll see what the programs are, but most importantly, on the next slide,
I want to mention that we are looking for input from the public. So there are various air quality related funding opportunities for which we are looking for feedback. You'll have some time on that. These are not super pressing, but it is important for us to hear from you on how to best structure these programs so that they are of use. The second bullet there, the Clean Ports funding listening session, excuse me, is another opportunity for to provide feedback. The registration is on the website. I'm going to link the website here in the chat just so you have it. And that upcoming session is on December 6th. Next slide. So here you have my contact information. I'll put my email address on the chat as well so that you have it. Again, this is not work that I did. I'm not taking credit for the work. It's just important information that I want the public in San Diego to know about. The last announcement that I have is that my management has identified additional staff that is looking to work in the San Diego-Tijuana binational airshed. We don't have names to share yet, but they will be shared certainly by the next meeting, and we'll be sure to introduce them. So it's great that we'll have more people working on this area. And with that, I will stop unless there are specific questions. Thank you, Idalia. I think we'll move on to other updates and take questions after, if that's okay. Great. Moving along, I'll pass it on to Ryan Atencio from CARB, who will provide an agency update. Yeah, thank you, Chuy, and thank you to the co-chairs. I'm Ryan Atencio. I'm with the California Resources Board with the state of California. So just really quick, wanted to provide an update. There is in terms of state updates, there's a Cal EPA co-chaired meeting on Monday for the California-Mexico Border Relations Council. That's Monday, November the 14th. It's going to be a hybrid, virtual, and in person in North County, San Diego. I'm actually just dropping in the link here for this table to have that information. So that's happening Monday. That's really the big update. And then just to address, there was a couple of points in Eduardo's presentation and some of the commentary, and I just wanted to interject and to support the commentary and from CARB's perspective that we continue to work with the state of Baja from the state-to-state perspective, but we're also working with some municipalities directly. We are trying to continue to work with the state to organize a framework by which we can solve some of these problems that affect both sides in terms of air quality. Because very simply, as you all know, these are shared air basins. So if we're eliminating or addressing emissions on one side, both sides benefit. And so part of my job is to take that message back to Sacramento. And for folks that don't understand that dynamic, it's very, very unique. And so I just wanted to thank the commenters for the very specific input in terms of issues that are happening regarding burning and some very specific issues. I think this is a great platform to share that information with all the agencies here. So from CARB's perspective, just wanted to thank you for that input. And I'll pass the mic back to you, Chuy. Thank you. Thank you, Ryan. And then I want to hand it over to Domingo. Thank you. Yeah, thank you very much, Chuy. I'll try to be quick since I know we're running out of time. But I just wanted to share that we continue to make progress with the international border community and gathering information and trying to cite monitoring efforts
throughout the community. We have been meeting monthly with a community steering committee that the district formed in collaboration with community-based organizations, residents, other government agencies. And we have been sharing information regarding just air quality impacts and concerns in the community. We've had listening sessions from the community to get a sense of what the community priorities are and what are what's been their lived experience beyond the data that we have to show as agencies. We are conducting monitoring currently at San Isidro, at the fire station in San Isidro for black carbon, and also at the Donovan State Prison. And we're hoping to expand these efforts to other areas, including more at the Otay Mesa CHP inspection facility. And we're also, an important concern that the community has raised has been regarding odors from the Tijuana River. And to that end, we are also working with a grant that we received from EPA to deploy monitoring sensors to try and understand a little bit better what the impacts of those odors might be in the community. Like I said, we continue to meet monthly with the steering committee. Chuy shared in the chat the link where you can find more information about this program, as well as information on how to join our meetings. Our next meeting will be next Wednesday, November 16th from 5 to 7 p.m. I encourage folks to join, again, to share the link on the chat. The other meeting that is taking place tomorrow that I wanted to share, just in case anybody's interested, we are having a workshop on our regional air quality standards for ozone, regional air quality strategy. And so I'm going to put that information in the chat. Again, that workshop is tomorrow at 4 p.m. And so if you have any questions, please feel free to reach out. Thank you so much, Domingo. Are there any other agencies that want to give a quick update? Digo, si me permiten el uso de la voz, yo creo que en el caso de Baja California, del gobierno del estado, pues aprovechamos la presentación que hizo Eduardo, ¿no?, sobre el tema de educación ambiental, pero como que nos fuimos ampliando ya un poquito más hacia otras variables, y creo que tuvo a su vez también o funcionó también como actualización, como una actualización general de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que por este lado digo nada más hacer el comentario, ¿no? Gracias, Leonardo. Ahora, con 2 minutos, quería abrirlo a comentario público. Si podemos tomar 1 o 2 preguntas del público. Entonces, a favor de usar el chat o levantar la mano sobre Zoom. Y sí, miro que hay un comentario de Alberto aquí diciendo que anteriormente, cuando falló la página de la Secretaría del Estado, se enviaban los datos a páginas alternas. En caso de Mexicali, a la página de calidad de aire de Imperial y la red de Respira. ¿Por qué no aprovechar páginas exigentes para enviar los datos en lo que se gestiona la página propia? Y una pregunta, si alguien puede bien brevemente. Sí, perdón, no escuché muy bien la respuesta, digo la pregunta. ¿Podría repetirla, Chuy, por favor?
No, fue comentario. Eso. Ah, ok, pero igual, ¿cuál fue el comentario? Sí, fue sobre cuando falló la página de la Secretaría del Estado, comentarios sobre que había páginas alternas y por qué no aprovechar páginas exigentes para enviar los datos en lo que se gestiona la página propia. Okay. Bueno, pues sí, de hecho sí hubo bueno, como se cayó el servidor y nosotros tuvimos que buscar una forma, bueno, podría decir una solución para enviar los datos y bueno, estábamos mandando los datos, pero no, tal vez no en un formato que se necesitaba o que a ellos, a estas páginas alternas les funcionaba, pero se estaban enviando los datos, ¿no? No, por las actualizaciones que hubo también de los formatos que se requerían. Nosotros al no tener este servicio web, pues no mandábamos en el mismo formato la información, ¿no? Gracias, Eduardo. Si me permites, Eduardo, también para complementar, la respuesta es un poquito más técnica, ¿no? Desde el lado de la informática, pero lo que tuvo que ver es, se tenían unos servidores en donde estaba albergado el código, que también a su vez en el mismo servidor se depositaba la información de los datos de las estaciones y de ahí mismo a través de un servicio web se consumían para algunos terceros interesados, ¿no? Al momento en el que el servidor pues deja de ser útil, no logramos el código. Previamente, de manera preexistente a esta dinámica en cómo se venían compartiendo los datos, existían algunas tareas que de manera directa las estaciones compartían información a terceros interesados, pero desafortunadamente por temas de seguridad en el tema del FTTP, se genera ahí como un bloqueo y la información no llega, ¿no? Entonces, esta solución pues no nos ha permitido pues que sea viable, ¿no? Entonces, vamos a tener que, como ya lo habíamos dicho, volver a la parte de contar con un servidor, crear el código, y que de ahí mismo puedan consumirse, a través de un servicio web puedan consumir, eso, pero pues eso requiere un poco de inversión y por eso yo considero que será ya en el enero del 23 si todo sale bien para poder recuperar ese mecanismo que se tenía anteriormente. Gracias, Eduardo y Leonardo. Ya quiero reconocer que andamos sobre tiempo de la reunión, entonces voy a tratar de cerrar más rápido que pueda, pero si tiene alguna pregunta que no fue respondida hoy, favor de mandarme un correo electrónico. En el chat puse mi correo y te puedo conectar con la persona más adecuada. Muchas gracias a todos por su participación. Es muy importante oír de todos sobre la calidad de aire, que es muy importante para las dos regiones. Ahora le quiero pasar el micrófono a Domingo y Leonardo para cerrar la reunión. Gracias, Chuy. Thank you, Chuy. Nothing else to add from my end, just to thank everybody again and encouraging folks to continue to keep engaged and also to reach out to us if there are any specific topics that you would like us to bring to this table to discuss so that we can plan for future agendas. Thanks again, everybody. ¿Qué tal? Igualmente agradecerles a todos los participantes que se dieron cita el día de hoy. Creo que este tipo de ejercicios nos sirve pues para retroalimentarnos, ¿no? De todo el trabajo que se está haciendo en la región binacional y también abrir la puerta para dejar algunos temas tópicos que nos interesen para las siguientes reuniones, ¿no? Siéntense con la libertad de proponer y bueno, pues me despido quedando también a la orden para cualquier asunto pendiente. Gracias. Thank you, everybody. I will send the presentations after the meeting today. And thank you again to our interpreters who have done a great job despite the technical difficulties.
And we'll reach out when the next meeting is scheduled. Thank you, everybody.